Quisiera saber si se me escucha correctamente. Sí, se le escucha, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, Listo. Entonces, el tema que hoy nos reúne es intubación y protocolos de manejo de la vía aérea en urgencias. Mi nombre es Aime Belis y soy interna de medicina. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy está resumido acá. Vamos a ver algunas definiciones en torno a la intubación endotraqueal, algunos tipos de intubación y los objetivos de esta. Indicaciones y contraindicaciones que siempre son necesarias resaltar, a pesar de que a veces parecen un poco obvias, es importante recordarlas. Recursos que vamos a utilizar, también es importante tenerlo en cuenta, bueno, especialmente cuando vamos a realizar con pocas personas o con personal que aún está empezando o no tiene mucha experiencia, es importante siempre hacer hincapié en qué materiales debemos utilizar, porque como vamos a ver más adelante, estos incluyen algunos materiales que pueden salvar la vida al paciente. La descripción del procedimiento propiamente dicho, para lo cual vamos a utilizar algunos videos para que esto pueda ser entendido de mejor manera. Y bueno, algunos fármacos utilizados que también se deben de mencionar. Bien, comencemos entonces a hablar de la intubación endotraqueal. Y no podemos empezar de procedimiento asistencial de manejo de la vía aérea convencional y vía aérea difícil en cuidados intensivos del Hospital Cayetano Heredia, publicada en el 2018 y bueno, actualizada con la última guía que también es la guía madre de todas las guías. He cogido esta guía y ustedes la van a ver, en la parte inferior de las diapositivas esta referencia, principalmente porque es una guía peruana. Y bueno, siempre es importante aterrizar todos los conocimientos a nuestra realidad. Bien, comencemos con la definición. ¿Qué es la intubación endotraqueal? Es un método eficaz para mantener permeable la vía aérea. Es importante recordar esto y entender esto. Eh, el objetivo es permeabilizar la vía aérea. Es un método eficaz para esto. En situaciones donde el paciente presenta alteración del nivel de conciencia y va a prevenir todo lo que podría ser consecuencia de esto, una distensión gástrica o una broncoaspiración. Va a asegurar una adecuada ventilación y aporte oxigenatorio al paciente. También va a facilitar el inicio del soporte con ventilador mecánico, va a permitir adecuado drenaje y aspiración de secreciones bronquiales y va a posibilitar el acceso quirúrgico a zonas cervicales, faciales y laringeas. Todo esto lo vamos a repetir en las partes de indicaciones y contraindicaciones. Por ahora, lo más importante es que nosotros entendamos que este es un método para permeabilizar la vía aérea. Es lo más importante. Ahora hablemos de los tipos de intubación. Existen dos tipos de intubación, la nasotraqueal y la orotraqueal, dependiendo de por dónde esté ingresando el tubo que va a llegar hasta la tráquea. Si el tubo ingresa a través de las fosas nasales, va a ser el tipo de intubación nasotraqueal. Suele utilizarse en intubaciones programadas para anestesia o cirugías de la cavidad oral, donde evidentemente la cavidad oral va a tener que estar libre, o temporalmente antes de un acceso definitivo. Eso es la intubación nasotraqueal. La intubación orotraqueal, la pueden ver en el gráfico también. El ingreso ahora es a través de la boca y va a atravesar diversas estructuras hasta llegar a la tráquea. Se utiliza con mayor frecuencia que la nasotraqueal y va a permitir que la vía aérea esté permeable. Y también es la utilizada principalmente en intubaciones dificultosas o de urgencia.
Recalquemos la importancia de la intubación. Ustedes deben haber escuchado en primeros auxilios, en diversos temas de emergencia, que la importancia de la vía aérea. Siempre asegurar la vía aérea, que la vía aérea esté permeable, es esencial. Entonces, la intubación nos va a permitir eso. Acá tenemos los objetivos y repetimos esto. El objetivo de la intubación, proteger y permeabilizar la vía aérea. Ya deben de estar cansándose ustedes de que repita esto, pero bueno, es lo más importante en lo que se refiere al concepto. Otro objetivo es el inicio de la ventilación mecánica en pacientes con insuficiencia respiratoria para permitir el manejo ventilatorio y oxigenatorio. Esto quiere decir que cuando un paciente tiene indicación de ventilación mecánica, se le tiene que colocar estos tubos y sirve como un inicio, como un paso a. También otro objetivo es mantener las medidas de bioseguridad durante el procedimiento. Ese es un objetivo general que nosotros tenemos en diversos procedimientos, pero hay que tener en cuenta que al tener un contacto directo con la mucosa respiratoria y con la mucosa respiratoria hasta lo profundo, hasta lo traqueal, las medidas de bioseguridad son esenciales. Y bueno, ya ese es otro tema, pero es importante que nosotros mantengamos estas medidas de bioseguridad y las conozcamos, y más en coyunturas como la actual, en coyunturas donde existe una pandemia y más de una alerta epidemiológica que nos indican enfermedades cuya transmisión se da a través de gotículas, de secreciones principalmente respiratorias. Así que este es un procedimiento que podría ser muy peligroso cuando no se toman las medidas de bioseguridad. Como último objetivo descrito acá, vamos a encontrar describir fijación del dispositivo para evitar desplazamientos y efectos adversos. Es importante que nosotros mantengamos una fijación correcta para evitar que haya después una complicación. Y vamos a hablar de complicación también cuando ya estemos llegando al final de esta charla. Pero bueno, los objetivos es asegurar una técnica correcta desde el inicio hasta el final, mantener las medidas de bioseguridad tanto para ti como para el paciente, bueno, en este caso un poco más para el operador, como un paso hacia la ventilación mecánica y, repito una vez más, permeabilizar y proteger la vía aérea. Algunos datos epidemiológicos que cabe dar es uno de los principales motivos de ingreso a los servicios de cuidados intensivos generales es la insuficiencia respiratoria. Y la insuficiencia respiratoria tiene una característica que es que en la mayoría de los casos va a requerir intubación endotraqueal. Y entonces, eso sería una importante causa, y especialmente en ese tipo de servicios, en los servicios de cuidados intensivos generales. También es importante tener en cuenta que otro dato epidemiológico es la asociación que tiene este procedimiento, estos aparatos, con las infecciones asociadas. Ustedes deben de haber escuchado neumonías asociadas al uso de estos tubos, de la ventilación mecánica. Y bueno, todo esto es importante tenerlo en cuenta para que nosotros tomemos las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la mayor cantidad de infecciones. Bien, aquí tenemos las indicaciones absolutas, y en este caso, bueno, no hay relativas. Siempre cuando se describe un procedimiento o alguna intervención, se describen indicaciones absolutas y relativas. En este caso, no, las relativas no se describen, solo tenemos absolutas. Las absolutas, ¿cuáles serían? Obstrucción aguda de la vía aérea. ¿Y por qué se puede dar esa obstrucción aguda de la vía aérea? Por un trauma, por una injuria química, por una infección, por una compresión extrínseca, por un tumor, por un hematoma, por anormalidades congénitas, edema laringio, por un espasmo laringio. Como ustedes ven, diversas causas que van a tener
una misma característica, la obstrucción aguda de la vía aérea, por lo cual nosotros debemos permeabilizar la vía aérea. ¿Y cómo vamos a permeabilizar la vía aérea en estos casos? En caso de que no sea posible realizarlo con métodos externos, lo vamos a realizar con una intubación endotraqueal, sea nasotraqueal o sea orotraqueal. ¿Cuál es otra indicación? ¿Por qué otro motivo se coloca estos tubos? Porque se requiere un manejo de secreciones estricto. Por eso también se llegan a colocar estos tubos. También por la pérdida de reflejos protectores, en casos como TEC, traumatismo encefalocraniano, por coma, por sobredosis, por fármacos, por accidente o enfermedad cerebrovascular. Y eso es importante porque nosotros cuando hablamos de la definición de la intubación endotraqueal, nosotros mencionamos que teníamos que evitar la distensión gástrica o la aspiración, la broncoaspiración. Y bueno, acá la ven como una indicación. Cuando esos reflejos, cuando hay ausencia de esos reflejos, se pueden dar lo que les he mencionado. Entonces, para evitar eso, una intubación endotraqueal. Por eso está como una indicación. Otra indicación es una insuficiencia respiratoria, sea hipoxémica o hipercápnica o ambas, para inicio de la ventilación mecánica invasiva. Lo hemos mencionado también en datos epidemiológicos. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Acá sí existen, aquí sí figuran ambas, las absolutas y las relativas. Dentro de las absolutas tenemos lesión o espasmo laringio, que al visualizarse por laringoscopía no permita la intubación con un tubo endotraqueal número 6. En estos casos se puede ver otro tipo de procedimientos para poder acceder a la vía aérea. Destrucción del macizo facial. Si hay una destrucción del macizo facial, nosotros no vamos a poder ver correctamente las estructuras o las estructuras podrían estar ocluyendo o podríamos cometer alguna iatrogenia. Por eso, en estos casos de destrucción del macizo facial, se utilizan otras técnicas u otros procedimientos. Otra indicación absoluta es un paciente con trismus persistente o disfunción articular temporomandibular, que a pesar del manejo médico no permita la intubación endotraqueal. Generalmente todas esas indicaciones son evaluadas por los médicos de cuidados intensivos o los médicos de anestesiología, que son los expertos en la evaluación de este tipo de procedimientos. Ustedes, me pregunto, ¿recordarán qué es el trismus? Para recordar qué es el trismus vamos a ver una imagen más adelante. Acá tenemos también las contraindicaciones relativas. Presunción de la vía aérea difícil, con 3 intentos frustros para intubación endotraqueal, en cuyo caso se valora cricotirotomía de emergencia, traqueotomía percutánea o quirúrgica de emergencia. Y son esos procedimientos los que se llevan a cabo cuando nosotros tenemos estas contraindicaciones. Aquí tenemos la imagen que les prometí para recordar qué es el trismus. El trismus es básicamente el problema que podría presentar una persona para la apertura total de la boca. Nosotros probablemente lo asociamos más con los casos de tétano o con problemas en la articulación temporomandibular, pero es básicamente esto. Esa imagen lo retrata muy bien. Si una persona no puede aperturar completamente la boca o aperturar de manera correcta la boca, más allá de que no quiera hacerlo con ayuda de una persona, no se pueden visualizar las estructuras, la intubación va a ser difícil, porque nosotros necesitamos la identificación de ciertos referentes anatómicos para que nosotros podamos acceder a este procedimiento. Ahora ya hemos hablado de las definiciones, hemos hablado de las indicaciones, las contraindicaciones. Ahora nos toca hablar acerca de qué materiales vamos a utilizar, qué recursos necesitamos, aparte evidentemente del recurso humano.
de una persona capacitada para realizarlo. ¿Cuáles son los equipos biomédicos necesarios? Ustedes ven en la imagen aquí un equipo biomédico. ¿Alguien me puede decir de qué se trata? De repente algunos de ustedes los conocen con su nombre comercial, con una marca en específico, que es Ambu. Bueno, ese es el nombre de la marca, no es exactamente el nombre del equipo. El nombre de este equipo es respirador manual con bolsa, máscara y válvula. Ese es el nombre general de este equipo. Y ese es un equipo necesario para iniciar una intubación endotraqueal. Cuando nosotros vamos a empezar, tenemos que tener todos esos implementos, y los implementos que van a ser mencionados a continuación, a la mano, porque van a ser utilizados o podrían utilizarse en el camino. ¿Alguien conoce cuál es este equipo? Bien, ese es un equipo, un aspirador de secreciones o aspirador al vacío. Y es importante también durante este procedimiento. Esta imagen que vemos aquí, vemos un monitor de funciones vitales. Y bueno, en este caso, en el caso de la guía que les mencioné al inicio, pide que se incluya pulsoximetría y capnografía para poder de forma adecuada vigilar al paciente y monitorizarlo. Ustedes van a ver que esto nos va a servir también para cuando nosotros hagamos la verificación de si estamos en vía aérea o no. También acá tenemos otro equipo biomédico, aparte del monitor que podemos visualizar, que es el DEA. Ese es un DEA que incluye un monitor. El DEA es un desfibrilador, un equipo en caso sea necesario. En una intubación puede ocurrir un paro cardíaco. Puede ocurrir que haya un ritmo que necesite ser desfibrilado. En estos casos, el uso del desfibrilador o tener a la mano un desfibrilador es necesario. Y como nosotros no sabemos antes de iniciar una intubación qué pacientes van a hacer esto, siempre se recomienda que esto esté a la mano, por si acaso. No siempre va a ser usado, evidentemente. Algunas intubaciones van a ser más sencillas que otras, pero es importante tenerlo siempre. Aquí tenemos otro equipo biomédico y quizás el más popular dentro de todos los que se necesita para la intubación. ¿Cuál es? Es el laringoscopio. Y aquí tenemos hojas curvas y hojas rectas. Las hojas curvas son conocidas como Macintosh y las hojas rectas son conocidas como hojas de Miller. Y acá vemos distintos tamaños que son utilizados con esto, con el laringoscopio. Vamos a ver más adelante también cómo es que se debe utilizar el laringoscopio, con qué mano utilizar, si soy diestro, si soy zurdo, o depende de la técnica que me quieran enseñar, porque evidentemente, además de haber estándares, siempre hay adaptaciones. Y este equipo que vemos aquí es similar al laringoscopio que les mostré adelante con una hoja curva, ustedes lo pueden ver, pero es un equipo más sofisticado. Este lleva una cámara en la parte interna o en la parte que va a ingresar para que yo pueda visualizar de forma bastante sencilla la vía a la que estoy entrando. Ustedes pueden ver ahí que se ve perfectamente. ¿Qué es esto? Este es un video laringoscopio. Y bueno, evidentemente, siempre que nosotros necesitemos intubar, o en todos los lugares en los que nos encontremos, en todos los centros de salud, hospitales, no vamos a encontrar esto. Entonces es importante, pero conocer que esto existe. ¿Qué es esto? Ese es un coche de paro. Y tiene que estar disponible también para emergencias. De la misma manera que el desfibrilador, el coche de paro tiene que estar a la mano. Además de esto, hay un segundo grupo de materiales que se va a necesitar, que son las guías para la intubación, las que se colocan para poder dirigir el tubo, el estetoscopio, la pinza McGill, que les voy a mostrar más adelante, que puede servirnos
para que en lugar de que ingresen nuestras manos o los dedos, ingrese esta pinza, o para que nos ayude a dirigirla de una mejor manera. Eso es opcional porque depende de la técnica y el fijador del tubo endotraqueal, que como vimos dentro de los objetivos, es muy importante porque nos va a evitar complicaciones que podrían presentarse posterior a esto, como un desplazamiento. Aquí tenemos algunas guías que son utilizadas. Y aquí tenemos la pinza McGill. Como ustedes ven, es una pinza que fácilmente puede ser introducida en la cavidad oral y que podría ayudarnos a dirigir el tubo. Como les menciono, esto depende de cada persona, es opcional. Aquí hay algunos materiales que nos pueden servir para la fijación del tubo. Es importante que el tubo esté fijado y que esté fijado de manera correcta, que se utilice adecuadamente también las medidas de limpieza de la zona, porque podría haber complicaciones como una celulitis, como desplazamiento, que son complicaciones innecesarias. No, no se necesita, a veces esto es por falta de algunas medidas. Entonces, todo es, si se puede evitar, limpiándolo todos los días, asegurándolo, es mejor hacerlo de esta forma. ¿Y cuál es el tercer grupo de material médico que necesitamos? Es propiamente el tubo endotraqueal. Bueno, existen diversos calibres. Les voy a presentar más adelante un cuadro hecho para otra exposición, pero que he decidido mostrárselos porque de forma bastante simple nos muestra, dependiendo de la edad, dependiendo de otros factores, cuáles son los calibres que nosotros deberíamos de utilizar. ¿Cuál es otro material médico? Es la mascarilla laringea. Y acá también existen números y depende del paciente, depende de su edad, depende de su condición, de su contextura. Y bueno, nosotros necesitamos utilizar los materiales necesarios. La sonda de aspiración acorde al calibre del tubo. También nosotros hemos visto que necesitamos la máquina que aspira, pero también necesitamos una sonda de aspiración. Y esta tiene que ir en relación con el calibre del tubo. En alguna ocasión ha pasado de que se encuentra, pero no encaja con la máquina o no es compatible con el tubo y hay demoras y retrasos. Y como vamos a ver, hay un cuadro que les voy a presentar donde se indica cuáles son los tiempos que deberían de utilizarse para todo este procedimiento. Y realmente si nosotros cometemos ese tipo de errores de no colocar, por ejemplo, una sonda de aspiración acorde al calibre del tubo, vamos a generar demoras innecesarias que podrían repercutir en la salud del paciente. También se necesitan guantes estériles para este procedimiento, tanto para el ejecutor como para el personal de apoyo. Dependiendo de cómo se califique la vía aérea del paciente al que nosotros queremos hacerle este procedimiento, va a estar encargado el médico de mayor rango, con mayor experiencia, u otro médico. Todo eso, por ejemplo, figura en la guía que les mencioné, del Hospital Cayetano Heredia. Y bueno, ahí se menciona también la importancia del personal de apoyo, la importancia del personal de enfermería y del personal médico presente, del personal, cuando me refiero al personal de enfermería, me estoy refiriendo a las enfermeras, a los técnicos. En este procedimiento en especial es muy importante tener la actuación correcta de todos. Bueno, en todos los procedimientos es importante, pero acá también se recalca esa importancia. La mascarilla con protector visual es importante porque, como les mencioné, esto es un procedimiento en el cual se van a manipular secreciones respiratorias. Y las secreciones respiratorias pueden ir directamente a la mucosa, no solamente nuestra mucosa oral y nasal, sino también a nuestra mucosa ocular. Entonces, protector visual es importante.
una jeringa de 10 mililitros para inflar el CAF, más adelante vamos a ver qué es el CAF, gasas, la tela adhesiva o el esparadrapo, campos estériles no fenestrados, bueno, acá no vamos a necesitar que haya esta fenestración, esta abertura en ninguna parte, se dice de 60 por 60, un mandilón estéril para el ejecutor del procedimiento, que bueno, evidentemente tiene que estar en la cabecera del paciente, ¿no? Ese es el cuadro de que les hablaba cuando les mencioné el calibre de los tubos endotraqueales. Tenemos para todas las edades, como ven ahí, para prematuros, para recién nacidos, para niños bebés de 6 meses, de 18, de 3 años, de 5, de 6, de 8, de 12, de 16. Tenemos todos esos tamaños para un adulto con contextura pequeña, con contextura mediana, con contextura grande, con contextura muy grande. Existen otros parámetros para poder identificar el calibre que debemos utilizar, pero estos son generales y en caso de que nosotros requeramos decidir de forma urgente, este cuadro nos puede ayudar muy bien. Aquí tenemos un tubo endotraqueal y bueno, la parte que dice neumo es lo que nosotros vamos a identificar como CAF, que les mencioné, iba a ser mencionado más adelante. Nosotros vamos a inflar este CAF para la fijación del tubo de forma interna. Ahí tenemos otras partes también, la punta, el canal accesorio, el cuerpo, la conexión y el balón de control. Esto es importante reconocerlo también. Pero quizás la estructura más importante a identificar en ese momento sea el CAF, porque se va a mencionar más adelante. Además de todos esos equipos, de todos estos materiales, nosotros también necesitamos algunos medicamentos. ¿Y cuáles son esos medicamentos? Oxígeno que resiste el alto flujo, lidocaína en spray, se va a mencionar también en qué momento se tiene que utilizar esta lidocaína. Hay la posibilidad de que se requiera el midazolam de 5 miligramos en ampolla, el propofol al 1%, 200 miligramos en ampolla, el fentanilo, 100 microgramos en ampollas, el rocuronio de 50 miligramos en ampollas, el becuronio de 4 miligramos en ampolla y la succinilcolina de 100 miligramos en ampolla. Es importante identificar esto, vamos a ver en qué momento se utilizan y en qué contexto se utilizan. No van a ser utilizados todos siempre porque va a depender del paciente. Pero es importante tenerlos a la mano porque no sabemos exactamente qué podría pasar. Algunos medicamentos sí, su uso va a ser predecible de acuerdo a la evaluación que se le haga, pero en otros casos no. Vayamos ahora al procedimiento propiamente dicho. Y para esto, voy a poner pasos previos, la evaluación preintubación y la anestesia y sedación previa a la intubación. Esos son los 3 pasos que voy a mencionar como una antesala antes de iniciar el procedimiento propiamente dicho. Todos estos pasos son esquemáticos, son muy puntuales. Sin embargo, en el caso de que se presente una emergencia, no van a ser considerados todos. Principalmente la evaluación preintubación podría ser obviada, disminuida por la premura de permeabilizar la vía aérea. Los pasos previos son los siguientes. Lavarse las manos usando alcohol gel en casos de emergencia, preparar equipos de intubación, verificar la integridad del CAF, lo que les dije, del tubo endotraqueal. Es importante que esté íntegro, que se pueda inflar y que cuando ya esté adentro del tubo, esto sea fijado correctamente. Asimismo, equipos de monitoreo, como el pulsoxímetro, el capnógrafo o la máquina, el monitor de funciones vitales que incluya estas 2 partes, el pulsoxímetro y el capnógrafo.
organizar y designar roles a equipo de apoyo a procedimiento. Y bueno, esta organización y esta designación no tiene que ser necesariamente cuando el paciente esté ingresando y cuando identifiquemos, porque quizás mientras nosotros vamos designando ya es muy tarde. Nosotros debemos siempre estar listos para una emergencia. Sea que estemos en un servicio de emergencia o sea que estemos en un servicio de hospitalización, porque las emergencias no son predecibles, son eventos que van a poner en peligro la vida, la integridad de la persona y que no necesariamente son predecibles. Entonces es importante siempre estar organizados y que siempre el personal que esté de turno sepa cuáles serían los roles en caso se requiera hacer ese procedimiento. A veces sí ese procedimiento va a ser programado como en las cirugías, pero bueno, esto no pasa siempre. Aspiración de secreciones orales previas al procedimiento. Tenemos que evitar de que haya movilización de secreciones durante ese procedimiento. Conectar paciente a monitor de oximetría de pulso. Eso también es importante. Ventilar con máscara facial previo a intubación con oxígeno al 100%, por 3 a 5 minutos. Eso es importante, recuérdenlo. Nosotros mencionamos que dentro de los medicamentos que teníamos que utilizar estaba el oxígeno. Aquí se utiliza ventilar con mascarilla facial previa intubación con oxígeno al 100% por 3 a 5 minutos. La evaluación preintubación principalmente se refiere a la valoración de la posibilidad de vía aérea difícil. Y esto lo vamos a hacer mediante algunos parámetros. En el caso de que no haya el personal especialista para esto, ¿no? Como un anestesiólogo, por ejemplo, o como un médico especialista en cuidados intensivos, un intensivista. Y esto básicamente para las intubaciones selectivas o para cambio de tubo endotraqueal o intubación programada. Vamos a ver más adelante cuáles serían las formas de valorar la posibilidad de una vía aérea difícil. Aquí tenemos la parte 3, la anestesia y sedación previa a la intubación. Si el paciente está alerta, debe sedarse. Si el paciente tiene compromiso neurológico con sospecha de hipertensión endocriniana, se deben de usar relajantes musculares. Los relajantes musculares van a ser mencionados, no se preocupen. Y de preferencia, la secuencia de intubación rápida. También vamos a ver un cuadro donde se mencionan los tiempos de intubación rápida. Paciente con depresión del nivel de conciencia. No necesariamente requiere sedación, excepto aquellos con traumatismo encefálico o con enfermedad cerebrovascular. Entonces, si el paciente está alerta, debe sedarse. Si el paciente tiene depresión del nivel de conciencia, se va a evaluar a ver si se necesita sedación o no. Eso va a ser una decisión médica. Y si, bueno, el paciente tiene posibilidad, una sospecha de hipertensión endocriniana, se deben usar relajantes musculares y la secuencia de intubación rápida con los tiempos que van a ser mencionados. La anestesia local de la faringe posterior con silocaína 1 o al 4% atenúa la respuesta vasovagal, que es una respuesta que nos podría llevar a una complicación, ideal en pacientes con inestabilidad hemodinámica o hipertensión endocranial. Entonces ahí nosotros cuando hablemos del procedimiento vamos a mencionar en qué momento se utiliza esta silocaína de 1 al 4%, y ya ustedes saben por qué se utiliza la silocaína acá, porque va a atenuar la respuesta vasovagal. El uso de la ketamina permite una menor repercusión hemodinámica, así que también va a estar el uso de ketamina como una posibilidad dentro de ese procedimiento. Dosis bajas de midazolam en caso de pacientes coronarios o con inestabilidad hemodinámica, 2.5 miligramos endovenoso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que cada fármaco, más allá de servir para la sedación o servir como relajante muscular, tiene contraindicaciones, tiene efectos adversos. Entonces,
hacer una anamnesis rápida, o en el caso de que sea una intubación programada, hacer una anamnesis completa para que nosotros veamos que estos fármacos no interactúen con un problema ya existente, como en el caso de el midazolam con algún problema cardíaco. Si se sospecha de vía aérea difícil, obstrucción de la vía aérea superior o síndrome de apnea del sueño, evitar analgesia por riesgo de depresión neurológica, al existir paro respiratorio por demora del procedimiento. La posibilidad de un paro respiratorio por demora del procedimiento existe. Por eso es importante, de preferencia, seguir la secuencia rápida. Y es por eso que les digo que si nosotros no tenemos los materiales necesarios a nuestro costado, si nosotros nos equivocamos en el número de tubo y en ese mismo momento intentamos cambiar o la guía no es compatible con nuestro tubo, va a ser muy difícil que ese procedimiento termine de forma exitosa, porque hay riesgos en cada segundo que pasa de demora. Ya, esto, como les mencioné, hay formas de predecir cuál es, qué tan difícil va a ser el acceso a la vía. Y acá tenemos predicción de la vía aérea difícil. Acá van a estar, como ustedes ven, es un cuadro de 3 columnas. En la primera columna están los factores de riesgo, en la segunda, los de valor, en la tercera, las de variable, la variable. Entonces, y mediante una suma simple, nosotros vamos a ver si eso se trata o no de una vía aérea difícil. Comencemos con el primer factor de riesgo, una historia anterior de intubación difícil. Se le pregunta al paciente, ¿usted ha tenido una intubación anterior? El paciente le puede responder sí o no. Y bueno, en el caso de intubación difícil, en el caso de que el paciente esté inconsciente, preguntarle a la familia, revisar la historia clínica, hay posibilidades de poder hacerlo. Si no hay una historia de una intubación difícil, nosotros tenemos un puntaje de 0. Si nosotros encontramos un antecedente de una intubación difícil, ahí tenemos como puntaje para sumar 10. Si hay una patología asociada a intubación difícil, ponemos sí, 5. Si es no, 0. Si hay síndrome de obstrucción de la vía aérea o más de 2 criterios de ventilación difícil, si es sí, 3 puntos. Si es no, 0 puntos. La apertura oral y la subluxación mandibular es muy importante. Ustedes vieron el trismus, que estaba referido a la apertura oral, de la cavidad oral. Si nosotros habíamos dicho, tenemos una cavidad oral cerrada, no va a poder llevarse a cabo el procedimiento y es una contraindicación absoluta. A pesar de la medicación no se puede aperturar, eso es una contraindicación absoluta. Acá encontramos también dentro de este cuadro este parámetro. Si es más de 5 centímetros, si la apertura es de 3.5 a 5 centímetros o es menor de 3.5, nosotros vamos a tener 0, 3 y 13 respectivamente. Si hay distancia tiromentoniana, nosotros medimos y es más de 6.5, es 0 puntos, no hay tanta probabilidad de que sea una vía aérea difícil. Si es más de 6.5, es 4. No, al revés, perdón. Si es más de 6.5 es 0, si es menos de 6.5 es 4. Un máximo rango de movimiento de la cabeza y cuello también es importante. Ahí lo vamos a encontrar con grados, 100, 90, 80, y dependiendo de eso, la variable también que nosotros vamos a sumar 0, 2, 5. Y la clase de Mallampati, eso es muy importante. Si nosotros tenemos un Mallampati 1, un Mallampati 2, un Mallampati 3, un Mallampati 4, nos va a ayudar a predecir. Y bueno, todo esto lo sumamos, todas las variables las sumamos, y si es más de 11, vamos a encontrar una vía aérea difícil. Ahora, se preguntarán, ¿cómo identificar un Mallampati? Un Mallampati lo encontramos en el cuadro que figura a la derecha. Ahí tenemos diversas cavidades orales, cavidades orales que nosotros podríamos ver en la evaluación del paciente antes de una intubación. Si nosotros vemos
La primera, estamos frente a un grado 1. Ahí vamos a visualizar de forma directa, con el paciente sentado, el paladar blando, las fauces, la úvula, los pilares. Como ustedes pueden ver en la imagen, en la primera imagen, se visualiza todo. Entonces, ese sería clase 1, grado 1. Menos probabilidad de que sea una vía aérea difícil, es una vía bonita para poder abordarse mediante este procedimiento. Si solamente se visualiza el paladar blando, las fauces, la úvula, pero como ustedes ven ahí, no se ven los pilares, ese es un Mallampati grado 2. Entonces, va a haber cierto grado de dificultad, que quizás no sea mucho, pero ya cuando llegamos al grado 3 podría aumentar esto, cuando solamente se visualiza el paladar blando y la base de la úvula, como ustedes ven. No puedo visualizar la úvula de forma completa, ya es más difícil poder abordarlo. Pero más aún cuando estamos en un grado 4, donde solo se puede ver el paladar duro, no se puede ver la úvula, las fauces, no se pueden ver los pilares, esa vía va a ser complicada. Entonces, nosotros tenemos que tener en presente esto para cuando se evalúe, también cuando se mencione la dificultad, y para ver qué persona lo va a realizar, o si se va a intentar un acceso endotraqueal, o ya se va a pensar en otro tipo de accesos. Ya se mencionaron las posibilidades también. Y ya, y vamos ahora sí a la técnica propiamente dicha, dividida en 3 partes. La primera es esta, un paciente en decúbito dorsal. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal. Es posible que nos ayude la colocación de una almohadilla a nivel occipital, en caso sean pacientes adultos, y en caso sean niños, a nivel de la cintura escapular. A nivel de las escápulas de esa cintura que se forma ahí. De ser tolerado, el paciente tiene que estar con una leve inclinación hacia arriba, de 20 a 30 grados, no más tampoco. Colocar los materiales en la cabecera del paciente. Se mencionó que el operador va a estar en la cabecera del paciente, su ayudante tiene que estar cerca de él también para que pueda asistirlo de forma rápida. Y los materiales tienen que estar cerca del operador. La alineación de los 3 ejes va acá. Se les va a explicar esto mediante una imagen, porque me parece la forma más sencilla de poder transmitirlo. Mantener oxigenación y ventilación del paciente con ventilación manual, al 100%. Esto es importante, especialmente en la primera parte. Colocación de la anestesia. Al personal de enfermería se le indica, por favor, coloque la anestesia, si es que se amerita. Ahora, se mencionó la alineación de los 3 ejes. Esos son los 3 ejes. El eje de la cavidad oral, el eje faringio y el eje laringio. Como ustedes ven, en una persona que está de cúbito dorsal, los 3 ejes están totalmente separados y apuntando en distintas direcciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que procurar que estos 3 ejes estén alineados. ¿Cómo? Retrocediendo la parte de la base del cráneo y levantando la parte del mentón, como ustedes pueden ver en las flechas de la imagen que se encuentra a la derecha. Ahí encontramos los 3 ejes de forma ya alineada, encontrándose, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y eso es parte del procedimiento de la intubación endotraqueal. Bien, vayamos a la segunda parte. Se debe de coger el laringoscopio con la mano izquierda y abrir la boca con la mano derecha. La mano derecha tiene que estar abriendo la boca para que esté libre, para que pueda ser la mano que más adelante va a coger el tubo endotraqueal. Esto es en el caso de una persona que sea diestra. En el caso de una persona que sea zurda, se recomienda que se coja el laringoscopio con la mano no dominante, es decir, con la mano derecha, y que se abra la boca con la mano dominante, es decir, con la mano izquierda. Y que, ¿para qué? Para que cuando yo abra la boca pueda coger el tubo con esta mano, con la mano dominante, y sea con la mano dominante con la que yo ingrese el tubo. Ahora, esto no siempre es así, depende de la técnica, de la experiencia de las personas.
pero esto es lo que generalmente se recomienda y lo que generalmente funciona. Cuando yo ya haya cogido el laringoscopio con la mano no dominante y cuando yo haya abierto la boca con la mano dominante, tengo que insertar la hoja del laringoscopio por el lado derecho de la boca. Siempre por el lado derecho es el ingreso, hasta la base de la lengua. Como les mencioné dentro de la descripción de los materiales, existen dos tipos de hoja para este laringoscopio, la hoja recta y la hoja curva. La hoja recta tiene que ubicarse por debajo de la epiglotis y la hoja curva debe insertarse en la vallécula. Como siguiente paso, levantar el laringoscopio hacia adelante en un ángulo de 45 grados con lo horizontal para exponer las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales tienen que poder visualizarse. Y bueno, al momento de la colocación de la lidocaína, este es el momento en el que se tiene que colocar la lidocaína. Ustedes recuerdan que yo les mencioné la posibilidad y les mencioné por qué es que se tenía que utilizar la lidocaína en spray para reducir el reflejo vasovagal. Ya, aquí es donde se utiliza. Cuando yo levanto el laringoscopio en un ángulo de 45 grados, después de haber colocado, ahí tengo que utilizarlo. En el caso yo considere necesario, que bueno, valdría la pena hacerlo. Pero como les dije, siempre se tiene que sopesar entre los beneficios y los perjuicios. Los beneficios es que reduciría el riesgo, pero también podría ocasionar una demora. Así que todo eso se va viendo durante el procedimiento y con la experticia de la persona que esté realizando, que esté liderando el procedimiento. Como tercera parte ya de la técnica propiamente dicha, es tomar el tubo con la mano derecha e insertar por el ángulo derecho de la boca del paciente en un plano que se intercepta con la hoja del laringoscopio a nivel de la glotis. Tengo que ya insertar. Recuerdan que les dije que el laringoscopio se coge con la mano no dominante y que el tubo se coge con la mano dominante. Ya. Esta es la parte donde se inserta. Se tiene que insertar, como les dije, siempre por el lado derecho, es lo que se recomienda, de la boca del paciente en un plano que se intercepta con la hoja del laringoscopio a nivel de la glotis. Por ahí se tiene que ingresar. Como eso es un poco difícil de explicar de forma verbal, con palabras, por eso les voy a presentar un video que espero pueda resolver algunas dudas que puedan surgir en esta parte de la descripción de la técnica. El tubo endotraqueal se coloca a través de las cuerdas vocales hasta que el CAF desaparezca de la vista, estando las cuerdas vocales abiertas. ¿Qué pasa si las cuerdas vocales están cerradas? Tengo que esperar a que se abran para que yo pueda ver que el CAF haya ingresado completamente. Si yo el CAF lo coloco más arriba y lo inflo, puedo ocasionar una lesión de estas cuerdas vocales o de otras estructuras. Por eso es que el CAF tiene que estar por debajo de las cuerdas vocales. Y ya, eso es importante. El CAF es inflado con aire suficiente para prevenir fugas cuando sea ventilado. La presión que tiene que alcanzar el CAF es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Asegúrese que el tubo esté correctamente colocado siempre. ¿Y cómo se puede evaluar esto? Se puede evaluar con una onda de capnografía adecuada. Hemos dicho que dentro de lo que se solicitaba, dentro de lo que se espera tener antes del inicio de un procedimiento, es el pulsoxímetro y el capnógrafo. Entonces, mediante eso nosotros vamos a poder evaluar si es que certeramente se ha colocado en la vía aérea. Las evaluaciones clínicas son importantes. Acá el uso del estetoscopio para ver si es que está ventilando es importante. Y una radiografía de tórax. Tiene que figurar en el espacio ventilatorio el tubo. Y siempre sacar una radiografía vale la pena. Si es que el médico no la ha solicitado, recomendarla. Y bueno, en el caso de que no se haya pedido, realizarlo. Esto es lo que les mencioné de los 3 ejes. Y acá es una figura que nos recuerda lo que ya se mencionó de el manejo del laringoscopio.
El laringoscopio preferiblemente se coge con la mano no dominante, el tubo ingresa con la mano dominante, como ustedes lo ven en la imagen. Bien, esa es la parte donde me gustaría que, para que podamos continuar de forma adecuada y ustedes entiendan más la parte del procedimiento, hacerlo con un video. Así que les voy a salir de la presentación para ponerles un video. Un momento, por favor. Me van avisando si es que se escucha correctamente el audio y todo. Si no se escuchara, me avisa. Y si se visualiza correctamente también, por favor. Para realizar la técnica de intubación, lo ideal es realizarlo entre dos personas, una es la que intuba y la otra que ayuda, pero en ocasiones nosotros que somos tres eso no es posible y tú tienes que prepararte tu material previamente. Habitualmente lo primero que tenemos que hacer es ventilar al paciente, colocamos el Guedel, que tenemos un tutorial que nos explica cuál es la elección del mismo, y procedemos a la ventilación del paciente con mascarilla AMBU y preoxigenamos al paciente durante aproximadamente unos 3 minutos en una parada y unos 5 minutos en la técnica en la secuencia rápida de intubación. Una vez que vamos a intubar el paciente, cogemos la pala del laringo con la mano izquierda, cogemos el mango, tenemos al paciente en decúbito supino, procedemos a una extensión del cuello si podemos y no está contraindicada, procedemos a la introducción del laringo por la comisura bucal derecha, cazando la lengua y desplazándola hacia la izquierda. Una vez que vamos introduciendo la pala del laringo y vamos desplazando la lengua, vamos reconociendo estructuras anatómicas. Vemos la epiglotis, vemos el surco glosoepiglótico, donde se encuentra la vallécula. Ahí intentamos meter la punta del laringo y hacemos una tracción de la pala hacia adelante y hacia arriba, para poder visualizar el orificio glótico donde se encuentran las cuerdas vocales. Una vez que tenemos identificado el orificio glótico, sin perder la vista del mismo con las cuerdas vocales, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal que pasa entre medio de las cuerdas vocales. Una vez colocado el tubo que ha pasado por las cuerdas vocales, procedemos a retirar la pala, procedemos a retirar el fiador, procedemos a inflar el neumo con 10 centímetros de aire. Si disponemos de él, procedemos a la colocación del capnógrafo y conectamos el AMBU, que va conectado previamente a una bombona de oxígeno a 15 litros. Y comprobamos que el tubo esté en su sitio. Para ello debemos de auscultar los 5 puntos: estómago, ambas bases pulmonares y ambos campos medios. Se puede también comprobar viendo la simetría de ambos tórax, viendo que el tubo se llena de vaho, y en caso de que tengamos el capnógrafo, por la curva del capnógrafo. Una vez que hemos intubado al paciente, hemos procedido a la fijación. Tenéis un tutorial que os explica cómo hacerlo.
tenemos el capnógrafo colocado, que también tenemos un tutorial que os explica para qué sirve la capnografía y cuáles son sus utilidades. Y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis de compartir. Espero que con el video ya haya sido un poco más entendible. Ahí les voy a dejar el link para que ustedes puedan visualizar el video las veces que ustedes consideren y de repente por ahí ver otro video que les va a ayudar de forma sencilla a poder identificar estos procedimientos. Bien, espero que se haya podido entender de forma más efectiva esto. Ahora, los que les mencioné anteriormente es la importancia de una intubación rápida. Si no hay una intubación rápida, esto podría derivar en un paro respiratorio, y como ustedes saben, los paros respiratorios no son cosas sencillas, podrían llegar hasta la muerte, podría haber un daño cerebral, y bueno, nadie espera eso durante un procedimiento. Entonces, si la alternativa para poder evitar todos estos casos es hacerlo rápido, se debe entrenar para poder hacerlo rápido. Se debe tener el orden y la organización necesaria para poder hacerlo así. Si bien es cierto, a veces hay limitaciones en cuanto a materiales, en cuanto a personal, siempre tenemos nosotros que tener la disposición necesaria para reducir en la medida de lo posible esto, porque se trata de vidas, de familias y de expectativas de vida, de calidad de vida en general. Aquí tenemos una secuencia rápida de intubación, que es la que se recomienda, la planificación y la preparación previa, todo lo que se ha mencionado, lo que les he mencionado, en 10 minutos máximo. La preoxigenación en 3 minutos. La fase de premedicación, que va a ser explicada dentro de un ratito, a los 2 minutos de la preoxigenación, más o menos, se demora 3 minutos en total. Y a todo esto, la preoxigenación y a la premedicación, la vamos a denominar fase de preinducción, que debería de durar en general unos 5 minutos. También tenemos tiempo para la parálisis y la hipnosis simultánea. En el caso de que sea una secuencia rápida de intubación, que nosotros tengamos la urgencia de evitar, acá es mejor realizarlo en el menor tiempo posible o incluso no realizar. Bueno, dependiendo de la situación del paciente, siempre se tiene que evaluar varios factores, las características del paciente, la disponibilidad de nuestro material y todo ello. La posición del paciente en 20 segundos. Usted, espero que haya quedado fijado en la posición en la que tiene que estar, cómo se tienen que alinear los ejes para que sea correcto el inicio del procedimiento. La laringoscopía directa, 45 segundos, de forma sumamente rápida. Menos de un minuto, nosotros ya tenemos que ver todo eso que les he descrito en 10 minutos, se tiene que hacer en 45 segundos. Y lo que el video les explicó en 6 minutos, tiene que ser en 45 segundos. De forma certera, claro, ¿no? Tampoco es que por el hecho de hacerlo en menor tiempo, solamente ese sea el factor importante. Se tiene que hacer de forma eficaz, bien y en el menor tiempo posible. Paso y comprobación del tubo endotraqueal. Esto en 1 minuto, y bueno, ahí ya se da el inicio de la ventilación manual. Como ustedes han visto, en la parte donde ya hay la colocación del tubo, en el caso de que se disponga del capnógrafo, se coloca el capnógrafo, y sobre eso se coloca lo que a veces coloquialmente se le llama el ambú, para poder comenzar con la ventilación manual, como un primer paso, o hasta que se obtenga, por ejemplo, un ventilador mecánico en el caso sea necesario. A todo esto, la parálisis, la hipnosis simultánea, la posición del paciente, a la laringoscopía directa, al paso y comprobación del tubo endotraqueal, se denomina fase de apnea. Y esto debería de ser en 1 minuto. Y como ustedes ven ahí, ni siquiera suma 1 minuto, pero se debe tratar de llegar a ese tiempo.
Se mencionó también que dentro de la respuesta normal que tiene el ser humano están las respuestas de estimulación. Nosotros estamos estimulando zonas del cuerpo que tienen reflejos. El reflejo vasovagal quizás sea el más popular, pero no es la única. Existen diversos estímulos. Y esta estimulación a veces tiene que ser inhibida porque podría ocasionar que el paciente sufra daños. Entonces, a veces es necesario inhibirlos. ¿Y cómo se va a inhibir? Se va a inhibir esta estimulación orofaríngea producida durante la laringoscopía y el paso del tubo endotraqueal. ¿Mediante qué? Mediante la utilización de premedicación, medicación antes del inicio del procedimiento, mediante una inducción adecuada, mediante maniobras de laringoscopía suaves y acortar el tiempo del estímulo. Acá se menciona todo lo que ya hemos dicho. Menor tiempo posible, maniobras suaves. Si bien hemos dicho, nosotros hemos descrito el procedimiento, hemos descrito de forma general, pero es importante recordar y fijar ahora que todo ese procedimiento tiene que ser lo más suave posible. Hay infinidad de reportes de casos donde ha habido lesiones de el tejido blando, incluso de dientes durante la laringoscopía y la intubación. Hay que tener bastante cuidado con esto. Y bueno, también dentro de esto que ya es parte del procedimiento, aparte de esto, se puede utilizar medicación, premedicación. Y bueno, esta premedicación va a ser la siguiente. Acá presentamos 5 fármacos. Está el fentanilo, y bueno, como dice en el cuadro, es importante para el efecto analgésico, si es que nosotros queremos lograrlo, efecto vagatónico, que se potencia con el uso de propofol y permite disminuir la dosis de fármacos de inducción. Acá la forma de uso de 1 a 3 microgramos por kilogramo. El remifentanilo también está disponible, tiene características y similares a las que se han descrito en el fentanilo. Las encontramos de 1 a 1.25 microgramos por kilo. El esmolol de 0.2 a 0.5 miligramos por kilo la dosis. La lidocaína de 1.5 miligramos por kilo, esa sería la dosis. Y las características: disminuye la resistencia de las vías respiratorias y disminuye la PIC, indicando en pacientes con broncoespasmo y patología con hipertensión intracraneal, hematoma epidural, hemorragia cerebral, que no van a ser pocos los casos, ¿no? Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas posibilidades de medicación. También, como otra opción, nosotros encontramos la atropina. La atropina en estas dosis 0.02 miligramos por kilo y una dosis mínima de 0.1 miligramos. Utilizado para disminuir efectos vagotónicos de la laringoscopía en niños y en adultos, en cuya inducción se utiliza propofol y disminuye las secreciones respiratorias. Todos estos fármacos, para ser utilizados dentro del procedimiento, tienen que ser estudiados. Si yo no conozco todos los efectos adversos, la forma en la que actúan dentro del cuerpo, si yo no conozco todo eso, puedo llevar a una iatrogenia, a algo que yo no quería hacer y que lo estoy realizando. De repente mi objetivo solamente era disminuir el reflejo vagotónico, pero ocasionó otro daño porque yo de repente desconozco algunos antecedentes. Si es que nosotros tenemos la posibilidad de conocer todos los antecedentes, es mejor para nosotros saber qué fármacos podríamos utilizar y cuáles no. O sea, estos fármacos, para que ustedes los puedan utilizar, tienen que ser estudiados. Y bueno, la descripción de cada uno de estos fármacos de manera sucinta están aquí, las dosis están aquí. Pero
para poder utilizarlos realmente se necesita conocer el mecanismo de acción y conocer efectos adversos principalmente. Otro grupo de fármacos son los que nos van a ayudar en la inducción de la hipnosis y parálisis, lo que se le llama tiempo cero. Y ustedes recuerdan ahí en el cuadro. Ninguno de ellos posee efectos analgésicos. Y bueno, hay necesidad de utilizar fármacos como premedicación. ¿Cuáles son los fármacos hipnóticos que tenemos aquí? El etomidato, el midazolam, el propofol y la ketamina. Hay fármacos de premedicación que nos van a servir para que nosotros podamos contrarrestar algunos efectos de los medicamentos. Y como les digo, todo eso se va a poder entender de forma completa cuando nosotros conozcamos al 100% los fármacos. Bueno, al 100% es imposible, pero por lo menos las cosas básicas de cada fármaco. Etomidato, dosis 0.2 a 0.6 miligramos por kilo. La hipnosis induce de unos 15 a 20 minutos, 20 segundos. La duración, 5 a 15 segundos, perdón. No aumenta la PIC. ¿Qué es la PIC? Es la presión intracraneal. Hipnosis de 15 a 20 segundos, duración de 5 a 15 minutos, y no aumenta la presión intracraneal. Disminución discreta del metabolismo cerebral, no efecto cronoinotrópico. Eso es un efecto negativo. Bueno, en este caso sería cronoinotrópico negativo. Es importante tenerlo en cuenta para contrastarlo junto con los antecedentes. Las mioclonías desaparecen con benzodiazepinas o fentanilo, entonces a veces vamos a requerir la combinación, ¿no?, de estos fármacos. Midazolam, 0.1, 0.3 miligramos por kilo. La hipnosis de 30 a 50 segundos y la duración de 15 a 20 minutos, a 30 minutos. Disminuye el flujo cerebral y la PIC. Va acá, a diferencia del anterior, que no lo aumenta, simplemente lo va a disminuir. La hipotensión importante en pacientes ancianos, tenemos que tenerlo en cuenta, porque si va a disminuir la PIC y el paciente ya está con una presión intracraneal disminuida, eso no es un fármaco que nosotros podamos utilizar, porque incluso va a haber una depresión del volumen. Entonces, conocer las características del paciente y los antecedentes es importante. El propofol, de 2 a 5 miligramos por kilo. La hipnosis va a ser de 30 a 60 segundos y la duración va a ser de 5 minutos. Va a disminuir la presión intracraneal con disminución de la perfusión cerebral, caída del 30 del TA en pacientes ancianos e hipovolémicos. Va a tener también un efecto inotrópico negativo y efecto vagotónico, bradicardia. Va a ocasionar, recuerden ustedes que dentro de los fármacos de premedicación nosotros mencionamos uno que ayudaba a combatir este efecto vagotónico del propofol. ¿Cuál era? Era la, principalmente la atropina, ¿no? Ahí lo pueden ver. Usar con precaución en hipertensos, en cardiópatas, con los pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o los que están tomando ya fármacos bradicardizantes. Es importante que nosotros recordemos esto, porque los medicamentos, como les digo, pueden ser un arma de doble filo, nos pueden ayudar para que nosotros podamos hacer el procedimiento bien, pero también podrían matar al paciente. Entonces, con mucho cuidado, y también con cuidado a la hora de indicarlos. A veces ha habido errores también por una confusión de un medicamento con otro. Como ustedes se han dado cuenta, tenemos que tener a la mano un montón de medicamentos, o por lo menos un número amplio, y podría llegar a confundirse. Tenemos que tener en cuenta las dosis y el nombre del medicamento, verlo más de una vez para que nosotros podamos estar seguros de que estamos administrando el medicamento correcto. La ketamina, que está de 1.5 a 3 miligramos por kilo,
en promedio 2 miligramos por kilo, va a inducir a una hipnosis de 45 a 65 segundos, con una duración de 5 a 15 minutos. La hipnosis va a agregarse una intensa actividad del sistema límbico, va a haber actividad disociativa incluso, va a haber aumento de la presión intracraneal y de la PIO también. Estimulación simpática, hipertensión arterial, taquicardia, efecto broncodilatador, y todo esto tenemos que tener en cuenta antes de usarlo. Contraindicación en cardiopatía isquémica, en hipertensión arterial no controlada, en psicosis mayor y en TEC moderado grave. Ya, esos son los fármacos hipnóticos. Acá también tenemos los relajantes musculares. En la primera parte se mencionó que se iba a hablar de los relajantes musculares. Los relajantes musculares que nosotros deberíamos de tener a disposición son principalmente estos: la succinilcolina, el rapacuronio y el rocuronio. La succinilcolina puede ser utilizada en una dosis de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Tenemos que tener cierta precaución porque va a haber un aumento les pido disculpas, hubo una falla en mi internet y todo se desconectó. Ahorita vuelvo a compartir. Bien, volvemos, nos quedamos, si más no me equivoco, en rapacuronio. Estábamos mencionando la dosis de 1.5 miligramos por kilo. Aquí tenemos nosotros, estábamos hablando, nos quedamos en la succinilcolina. Sí, en la succinilcolina. Nosotros tenemos una dosis aquí recomendada de 1 a 1.5 miligramos por kilo. También se menciona como un bloqueante neuromuscular, eso es lo que significa BNM, despolarizante, de acción ultracorta, de 1 a 5 minutos. La precaución que tenemos que tener es la posibilidad del aumento de la presión intracraneal, las fasciculaciones que pueden presentarse, especialmente en pacientes que ya tienen complicaciones relacionadas con esta característica, aumento de los niveles de potasio sérico. Tenemos que tener cuidado con las personas que tienen algún tipo de insuficiencia. Aumento de la presión intragástrica también es importante,
¿Contraindicado en qué enfermedades? En enfermedades neuromusculares, evidentemente congénitas, en síndromes de denervación, en grandes quemados, especialmente en la fase tardía, en politraumatizados con afectación muscular severa y antecedentes familiares, o personas con hipertermia maligna, que hayan presentado la hipertermia maligna. La hipertermia maligna es una complicación a estos fármacos que es grave, que podría conducir a la muerte en poco tiempo. Entonces, si hay ya antecedentes personales de esto, es mejor evitarlo por completo. El rapacuronio se recomienda en una dosis de 1.5 miligramos por kilo. También es un bloqueante neuromuscular no despolarizante, perdón, es a diferencia de la succinilcolina no despolarizante. Es de acción corta, de 1 a 10 minutos. Como recomendación y como indicación diría yo, no usar más de 2 a 3 bolos, no utilizar en perfusión, efecto acumulativo. Por el efecto acumulativo es mejor no utilizar en perfusión. Recomendada por la FDA para la SRI. El rocuronio está recomendado principalmente para parálisis, que nosotros queramos lograr una parálisis en 60 segundos, con dosis de 0.6 miligramos por kilo, si se asocia a propofol, y de 0.9 a 1.2 miligramos por kilo, asociado a cualquier otro hipnótico. Aquí también encontramos, al igual que el rapacuronio, este es un bloqueante neuromuscular no despolarizante, y a diferencia del rapacuronio, este tiene una acción intermedia, de 1 a 20 a 35 minutos. Entonces acá tenemos 3 tipos de bloqueantes neuromusculares. Tenemos uno de acción ultracorta, como la succinilcolina. Tenemos otro de acción corta, como el rapacuronio. Y tenemos otro de acción intermedia, como el rocuronio. Entonces, como les mencioné, dependiendo de las características del paciente, se elige qué fármaco usar. Ahora bien, ya hemos realizado el procedimiento, hemos verificado antes del procedimiento que todo esté correcto, el procedimiento se llevó de manera adecuada. ¿Qué es lo que toca ahora? Es la verificación de la adecuada posición del tubo endotraqueal. El tubo endotraqueal podría irse incluso hasta por otra vía, por la vía gástrica, para llegar al esófago en lugar de entrar en la tráquea. Nosotros tenemos que evitar completamente esto, y nosotros tenemos que estar seguros de que esto no haya pasado. Para que nosotros podamos verificar esto, existen ciertos parámetros, y acá les presento algunos. Como punto número 1, confirmar por medio de onda capnográfica, medición de precisamente esas mediciones que nos da el capnógrafo, el cual va a disminuir progresivamente con cada ventilación de encontrarse el tubo endotraqueal en el esófago. Si es que la curva comienza a disminuir, nosotros tenemos que comenzar a pensar de que no estamos en la tráquea, sino en el esófago. Observar si hay expansión simétrica de ambos lados del tórax. Eso se mencionó dentro de la explicación que se daba en el video. Cuando nosotros vemos expandirse el tórax adecuadamente de forma simétrica a ambos lados, nosotros tenemos que estar pensando de que ha sido adecuado, ¿no? Nos da un parámetro para pensar en eso. También nos sirve a ocultar los ruidos respiratorios, si son simétricos o no. Se ha mencionado en el video también cuáles son los puntos de auscultación para que nosotros podamos ver si los ruidos respiratorios son simétricos y si hay ausencia de en las partes donde no se debería. Auscultar el estómago, por ejemplo en el estómago, ¿no? El epigastrio, para asegurar que el tubo no esté posicionado en el esófago. Eso es la complicación más difícil que podría haber, ¿no? En el cual tendríamos que retirar el tubo rápidamente y volver a realizarlo. Pero ya habríamos perdido el tiempo y podríamos haber lesionado alguna estructura.
Después de evaluar clínicamente una adecuada posición del tubo, debe confirmarse por radiografía de tórax. Se mencionó también, la punta del tubo debe estar a nivel de la segunda vértebra costal. Considerar que la flexión o extensión puede avanzar o retroceder el tubo de 2 a 5 centímetros respectivamente. Entonces, cuando nosotros evaluemos una placa, tenemos que evaluar también cómo fue tomada y qué grado de flexión o extensión tenía la persona. Y ya, para ir terminando, hablemos de complicaciones. Se describen, como les mencioné, complicaciones de traumatismos a nivel orofaringio, a nivel de la vía aérea y a nivel del esófago durante la inserción. Durante la primera parte, incluso en la colocación de laringoscopio, incluso se han mencionado, se describen traumatismos dentales, traumatismos del paladar blando, duro. Nosotros tenemos que tener bastante cuidado con esto, porque con una adecuada técnica nosotros podemos evitar este tipo de complicaciones. A nivel de la vía aérea, cuando nosotros estamos ingresando el tubo, recuerden que siempre tenemos que ingresarlo y el CAF tiene que desaparecer. Cuando nosotros veamos las cuerdas vocales, tiene que desaparecer completamente con las cuerdas vocales abiertas. A nivel del esófago, durante la inserción, si nosotros nos hemos confundido y hemos ingresado en lugar de a la tráquea al esófago, también podría dañar estructuras en esa parte. Se ha informado de la lesión de tejidos blandos en relación principalmente con el balón faríngeo, y cuando se usa por tiempo prolongado, es verosímil la aparición del edema de la lengua, que dificulta la extubación, posiblemente porque el balón faríngeo disminuye el retorno venoso y linfático de la zona, lo que implica un riesgo potencial de la lesión del nervio lingual o trombosis venosa, que ha llevado a recomendar la monitorización de la presión del balón, aunque no se ha establecido límites de seguridad. Acá es importante recordar que nosotros cuando realicemos el procedimiento tenemos que hacerlo con cuidado, es cierto, pero también una vez que ya ha ingresado este tubo, nosotros tenemos que verificar de que no haya una lesión por uso prolongado de estos tubos. Normalmente estos tubos son un paso a algo, para que yo haga otro procedimiento, para que yo dé ventilación mecánica, pero generalmente no son de uso prolongado, porque como se menciona acá, puede haber la aparición de otras complicaciones por el uso ya prolongado, como el edema de la lengua por una posible disminución del retorno venoso y del sistema linfático. También existe riesgo de ruptura esofágica o perforación del seno piriforme durante la colocación. Si nosotros colocamos de forma errada en el esófago y insertamos el CAF, podríamos romper el esófago y bueno, eso traer una complicación muchísimo más grave de la que había antes, ¿no? En cualquier caso, se recomienda su inserción cuidadosa con la ayuda del laringoscopio cuando sea posible, sin emplear fuerza excesiva e inflando los manguitos sin superar los volúmenes recomendados por el fabricante. Claro, nosotros vamos a encontrar dentro de la descripción de los productos también una recomendación de su uso. Seguirlos es importante. A veces los materiales cambian, ¿no? De proveedor y siempre darle una revisada a eso vale la pena. Y dada la coyuntura que estamos atravesando, me pareció oportuno mostrarles otro video, pero ya un video en el cual nos hable un poco de cómo se realizan todos estos procedimientos ahora que estamos en una época de pandemia y en una época donde todos nos estamos cuidando las vías respiratorias. Nosotros evitamos en lo posible que haya una complicación, un contagio de la COVID-19 o ahora que hay casos de difteria, nosotros tenemos que cuidar bastante algún tipo de complicación que pueda haber por esa parte de contagio, de infección. Por eso me pareció válido presentar cuáles son las medidas de bioseguridad. Bueno, no son las medidas de bioseguridad, son una forma de realizar esta intubación en el contexto de la pandemia actual. Les dejo con este video. Entonces,
La Clínica Universidad de La Sabana, el Servicio de Urgencias, el Servicio de Internación y UCIs y el Departamento Quirúrgico entregan esta ayuda educativa que estandariza la técnica de secuencia de inducción rápida con preoxigenación a través de la caja acrílica modificada para el abordaje de la vía aérea con un laringoscopio convencional. Es de vital importancia que dicho procedimiento sea realizado por personal con alto entrenamiento en el manejo de la vía aérea y siempre acompañado por un colaborador que estará atento a la manipulación externa de equipos, al igual que el personal destinado para la administración de medicamentos. Todos ellos deben estar debidamente vestidos con los elementos de protección personal. Nótese que la recomendación básica es tener todos los elementos necesarios para el abordaje de la vía aérea contenidos dentro del dispositivo de acrílico, y el reto del operador es mantener sus manos dentro del área hasta el retiro de la cámara. De esta manera disminuimos claramente los riesgos de aspersión y de contaminación. El tubo traqueal, la máscara facial, el filtro, la sonda de succión, los dispositivos de fijación y de protección ocular se van desplegando a medida que se realiza el procedimiento. Posterior a la colocación del filtro, la insuflación del neumotaponador, el posicionamiento del circuito respiratorio, la verificación primaria adicional con expansión y la verificación secundaria con capnografía, realizamos la correspondiente fijación del tubo y la protección ocular. Posicionamos la cabeza del paciente y de manera organizada procedemos a depositar en una bolsa debidamente marcada todos los elementos que hemos utilizado: la máscara facial, la sonda de succión, todos los dispositivos incluyendo el laringoscopio y también los guantes de manejo externos que hemos utilizado para la realización del procedimiento deben ir contenidos en esta bolsa que le entregamos al colaborador. Finalmente, trasladamos la caja de acrílico para su correspondiente desinfección. En caso de que el campo quirúrgico lo requiera o de lo contrario, puede permanecer durante el transoperatorio hasta el proceso de extubación si las condiciones del paciente lo permiten. Bien, hemos visto un video donde nos muestra cómo sería todo este procedimiento en, en este contexto, ¿no?, de la pandemia de la COVID-19. La bibliografía utilizada para esta exposición ha sido, como les mencioné, la guía de procedimiento asistencial, manejo de la vía aérea convencional y de la vía difícil en cuidados intensivos, publicada por el Hospital Cayetano Heredia en julio del 2018. Y bueno, las guías, la actualizada en el 2017, las directrices para el manejo de intubación traqueal en adultos críticamente enfermos de la British Journal of Anesthesia. Bien, gracias. Si hay alguna duda, la tratamos de resolver. Sería bueno que la hagan en este momento. La pueden hacer por el chat si desean. Si no hay ninguna duda, eso sería todo. Muchas gracias.